conviviendo con la pastora me decía, a mí te toca predicar, por favor, y yo me confieso, no le respondí de una manera propia el día que me lo dijo, pero pues Dios siempre nos habla, ¿verdad? Y el Señor hablaba a mi corazón con este tema que se llama el sacerdocio, ¿no? Todos, en la Biblia dice que todos somos sacerdotes, entonces el día que la pastora me dijo, Mil, te toca predicar, pues yo le dije, yo no, pastora, de verdad que así se lo dije, y pues me imagino, después platicando con la pastora, pues me dijo que se sorprendió porque le dije esa respuesta, ¿no? Entonces, pues en este tema que se llama el sacerdocio, nosotros somos sacerdotes y como sacerdotes tenemos una profesión que es ser sacerdotes, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿pero por qué yo voy a predicar? Pues simplemente el Señor me respondió con una respuesta sencilla, pues porque es tu tarea. Porque un sacerdote, ¿qué hace? Enseña, ¿verdad? Entonces vamos a ver, Pati, ¿nos puedes leer qué significa sacerdote? Sacerdote en el hebreo, Cohen, Canú, iniciarse, Kun, estar derecho, estar delante de Dios. En el griego, hieros es el hombre de lo sagrado. Así es. El que sigue, ¿lo puede leer hermana Pati? Dice, y los ungirás de igual modo que ungiste a su padre, para que sean sacerdotes. Esta unción les concederá el sacerdocio por derecho perpetuo a lo largo de las generaciones. Así es. Este versículo dice que su sacerdocio, ¿cuánto dura? Para siempre. Perpetuo quiere decir que es para siempre. Entonces, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es para siempre. Nosotros aquí en la tierra estamos fungiendo como sacerdotes, algo que muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Como a mí ese día se me olvidó que dice la pastora, te toca predicar, y pues yo no quise, ¿no? Pero bueno. Entonces dice perpetuo, concordancia Strong 5769, eterno, largo, principio del mundo, pasar, perpetuable, permanecer, perseverar para siempre. Ajá. Dice, es esta además una dignidad que nadie puede hacer suya por propia iniciativa. Solo Dios es quien llama como llamó Aarón. Ajá. Entonces, nadie se puede dar el lujo de decir, por ejemplo, los del mundo, ¿no? No se pueden dar el lujo algunos de decir, pues yo soy sacerdote. Serán sacerdotes conforme a sus términos y sus cosas, pero nosotros en sí, dice que nosotros no nos podemos escoger, pues yo quiero hacerlo, ¿no? Sino que Dios dice que nos escogió, dice que nos dio una dignidad que nadie puede hacer suya por propia iniciativa. Ajá. Dice, el sacerdocio es una profesión digna, esta misma es de por vida. Ellos eran los únicos profesionales que tenían derecho de entrar a la presencia de Dios. Ajá. Entonces, algo que esa palabra a mí me llamó mucho la atención porque dice que es nuestra profesión. Cuando nosotros nos titulamos en las carreras, por ejemplo, Pati, ¿no? Pues en la familia ya la conocen que pues es docente, en su escuela conocen que es docente. Y cuando, por ejemplo, algo aquí en la casa decimos una palabra mal dicha, dice, así no se dice, y nos corrige, ¿verdad? Entonces, su profesión la vive todo en todo el tiempo. Entonces, así es el sacerdocio. El sacerdocio es nuestra profesión. Aparte, por ejemplo, profesión, por ejemplo, no puede, por ejemplo, las mamás, ¿no? En todo el tiempo son madres, en todo tiempo se les conoce, o no se le conoce a los hijos en la escuela, ¿no? Fulanito de tal, es así, 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 y su mamá es fulanita. Y se conoce, ¿verdad? Se conoce como el niño está educado y dice, el sacerdocio, bueno, ahí no dicen el sacerdocio, ¿verdad? Ahí dicen la educación de la mamá que le da es muy buena, o la educación de la mamá que le da es mala, ¿no? Entonces, nosotros
debemos de apropiarnos el sacerdocio como una profesión que siempre, no nada más cuando recordemos que somos sacerdotes, ¿verdad? Sino que siempre. Por ejemplo, nosotros como jóvenes, o yo como joven, no puedo estar decirme sacerdote y ya me vio, por ejemplo, la hermana, la mamá de Noé, ya me vio en la fiesta. Va a decir, no, pues su profesión la está ejerciendo re bien, ¿no, verdad? O sea, debemos de hacer el sacerdocio nuestra profesión. El sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Lo sabemos que Él es el primer sacerdote reconocido, aparte de Aarón en el principio, en el Antiguo Testamento. Vamos a leer solamente el versículo clave que dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces la Biblia dice que retengamos, estemos constantes en el sacerdocio. Dice, ¿qué dice Noé? ¿Nos puedes ayudar a leer? Tú eres sacerdote para siempre. El sacerdocio de Jesús nunca se va a terminar. Mientras exista Dios, habrá sacerdocio. Así es. Vamos a ver un pequeño video muy breve en donde Andy Zamora, todos conocemos a Andy Zamora, que es de la obra de Orange, que menciona lo que es un sacerdocio, porque dice que todos tenemos que tener esa mentalidad de sacerdocio, ¿verdad? Yo creo que, no sé, si todos podemos decir, no, pues yo ya alcancé la mentalidad o tener siempre con nosotros el sacerdocio. Vamos a escuchar. Solo es breve. Esperemos que se vea. Solo se escucha. Y aunque la tradición ministerial de nosotros es Joel 2:1, tocar trompeta canción, sonaba la alarma en el monte santo que tiemblan los moradores de la tierra, porque el día del Señor está cercano. Esa trompeta que nosotros utilizamos es el sacerdocio, hablar. Bueno, no se escucha, pero lo que decía este siervo, decía que nosotros tenemos que tener una mentalidad de sacerdocio, ejercer la mentalidad de sacerdocio, y dice que muchas de las iglesias no preparan a su pueblo, no preparan a la congregación con un pensamiento que sea de sacerdotes. Y decía que en estos tiempos hay que preparar a las iglesias como sacerdotes, porque es importante. ¿Por qué? Porque todos, aún la ovejita, todos somos sacerdotes, porque dice su palabra, ¿verdad? Ese versículo que dice que somos linaje escogido, real sacerdocio de Dios. Entonces, todos tenemos que poner en práctica lo sacerdotal. Dice el poder sacerdotal, Malaquías 2:7. Solo vamos a hablar de algunos puntos porque me quiero enfocar en algo que yo no lo había tomado, que el Señor me lo recalcó. Dice el poder sacerdotal. ¿Qué poder sacerdotal tiene el pastor? Ser maestro, ser autoridad, tener profecía, sanidad, liberación y revelación, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido con la profeta, pues parte de todo esto. Entonces solo es un repaso y recalcar algo que Dios a mi vida me habló. Entonces vamos a ver uno de ellos.
Dice, ¿nos diseñaron para ser sacerdotes? ¿Sí o no? Amén. Ajá, entonces, como sacerdotes, decía la imagen anterior, ¿verdad? Que Él nos dio autoridad. Dice este versículo, pues también Jesús aprendió, dice, pero Jesús callaba. El sumo sacerdote Caifás, porque lo llevaron ante él, insistió, te conjuro por Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la diestra del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Mateo 26, 63, 64. ¿Por qué les estoy hablando de esto? ¿Por qué? Porque antes de ser sacerdotes, nosotros aquí, Jesús nos está poniendo un ejemplo. Porque dice que lo llevaron ante el sumo sacerdote, Caifás. Entonces, él no llegó luego a decir, pues yo también soy sumo sacerdote y yo también sé. No, sino que dice este versículo que calló, guardó silencio y escuchó al sumo sacerdote, a otro sumo sacerdote. Entonces nosotros, sabiendo que somos sumos sacerdotes, nosotros también tenemos que someternos o callarnos un momento a otros sumos sacerdotes. Ajá. Entonces dice que aquí Jesús habló con autoridad. Los sumos sacerdotes, así como Caifás hablaba, tiene autoridad. Jesús también como sumo sacerdote le habló como sumo sacerdote y ¿qué fue lo que hizo? Primero someterse bajo autoridad y luego mostrar la autoridad que él tenía, que él también tenía, ¿no? Entonces, los sumos sacerdotes, ¿qué tenemos? Autoridad. Ustedes son sumos sacerdotes y tienen autoridad. Dice, ¿no los puedes leer, Pati? Lo primero que tiene un sacerdote tiene autoridad. Jesús calló y escuchó al sumo sacerdote. Él se sujetó a una autoridad. Así es lo que les decía. Dice, en Israel vamos a hablar otra cosa de autoridad que tiene el sacerdote. Dice, en Israel había una plaga de lepra. No llamaban al rey, sino que llamaban al sacerdote. Y el sacerdote decía, la plaga de lepra está en estas piedras. El sacerdote se encargaba de quitar las piedras. La lepra no solo estaba en la ropa, sino también en la piel, ¿verdad? Ahí en la Biblia mencionaba que pues el rey no era quien iba a limpiarlo de la lepra, ¿verdad? Sino los sacerdotes. Ahora sí, como que los que hacían, o como dice luego la palabra, la pastora, los que hacen la talachería, ¿verdad? Los sacerdotes, los que se fletan y los que van y entran y dicen, pues para eso el Señor me escogió y aquí estoy. Ajá. Todos sabemos qué es la lepra. Dice, la lepra es una enfermedad crónica de la piel producida por el bacilo de Hansen, que cubre la piel. En el Antiguo Testamento, la persona que la poseía era discriminada y separada de la sociedad, afectando de esa manera su alma. Ahora la lepra es figura del pecado, que en el último tiempo nos alcanza a todos. El pecador tiene una máquina de pecado que se deleita en lo malo. La lepra también alcanza al creyente, para ambos también la solución, la sangre de Cristo. La lepra, dependiendo del pecado, puede contristar al Espíritu Santo, puede perder la comunión con Dios, ya sea temporal o permanente, apartados del campamento. Proverbios 28, 13. Entonces, en el anterior nos mencionaba que pues el sacerdote, ¿verdad? Es el que se encargaba de limpiar la lepra. Entonces, pues decimos, pues ¿para qué nos hablas de eso, Mil? Si ya pasó. No. Ahora dice que la lepra es símbolo de pecado. Ajá, entonces nosotros como sacerdotes, quitando ya ahorita el ponernos en lo que nosotros podemos hacer, ahora vamos a ver en lo que nosotros como sacerdotes podemos estar. ¿Cómo podemos estar? En pecado.
O sea, sí, Dios nos da el nombre de sacerdotes, pero como sacerdotes también tendemos a contaminarnos, ¿verdad? Y la lepra no solamente pasó en el tiempo de allá. Si ustedes se meten al internet, ahorita salió un reportaje en el 2018 salió un reportaje en donde ya se investigó y el por qué hasta ahorita se está dando la lepra. Entonces, métanse a internet, investiguen. ¿Por qué? Porque es algo generacional que nos está alcanzando y que no estamos vislumbrando. Pero la lepra también, aquí es lo que dice, ¿verdad? Símbolo de pecado y que puede contristar al Espíritu Santo. Entonces sabemos que el sacerdote era el encargado de ir. El sacerdote no podía decir, ay, yo no voy porque me voy a contaminar. No, ¿verdad? Entonces nosotros así, si nos llaman, si nos dicen, ve aquí, ve allá. Cuando estaba en el estado de Morelos, recuerdo que pues allá la pastora me dejó encargada de la congregación y del grupo de alabanza, ¿no? Y pues la función de un sumo sacerdote, ¿verdad? De un sacerdote dentro de la congregación. Y un día en un pueblo que ustedes conocen, que hay mucha pobreza, fui. Entonces no le podía decir a la hermana, no, pues es que sabe que no puedo ir, no, o sea, era en la mañana porque se había internado en el hospital y luego la llevaron a su casa. Yo fui a su casa y pues la hermana estaba muy mal. Entonces me dicen, pues ora por ella. Y yo pues dije, a veces hacemos lo de imposición de manos y se nos queda el dolor, ¿no? Y a veces por miedo se nos transmite y por miedo decimos, ay, mejor de lejecitos, ¿no? Entonces ahí era una situación de vida o muerte y era así como de, pues sí, aquí estoy, a eso me mandaron y pues aquí estoy, ¿no? A orar y a bendecir y a orar por esa persona gracias a Dios pues sigue con vida, ¿no? Es algo que de misiones aprendí, pero como sacerdotes debemos de enfrentarnos, de ir a los lugares que nos llaman y no perder eso. ¿Nos puedes leer, Pati? Para la mentalidad judía de aquel tiempo, no había quizás enfermedad más terrible y espantosa que la lepra. Era tal el terror que los judíos sentían por la lepra, que la Biblia conservó 2 capítulos enteros dedicados a ella, Levíticos capítulo 14 y 13. El sufrimiento físico del leproso era terrible, pero su situación social era aún peor. En cuanto a alguien se le diagnosticaba lepra, inmediatamente se lo expulsaba de su familia y del pueblo y no podía volver a entrar en la ciudad. Estaba condenado a vivir solo en medio del campo, Levíticos capítulo 13, versículo 46. Vestirse con harapos, usar el cabello despeinado, la boca cubierta con vendas y mientras caminaba debía gritar todo el tiempo, impuro, impuro, Levíticos 13, 45. Era un muerto en vida. Así es, entonces, así se les hacía a los que iban caminando por la calle y los veían con lepra. Dice que los apartaban, que sufrían un sufrimiento físico de rechazo. Entonces, fíjense, no sé si han visto, ahorita vamos a ver un video, de cómo el cuerpo se hace con la lepra. Los dedos se caen, se empieza a nublar la vista, hay ceguera, hay manchas en el cuerpo feas y muchas cosas de la lepra. Pero imagínense, si un sacerdote, nosotros porque ahorita lo ven físicamente así se ve, pero aquí dices, no, pues no me lo puedo imaginar porque pues no los veo pasando aquí por la calle, ¿verdad? Aquí en este estado no se ve, pero en otros estados sí se ve. Pero aquí lo que yo quiero enfocar es que en la vida espiritual, un sacerdote lleno de lepra, eso es lo que quiero explicarles. Si nosotros tuviéramos el mundo espiritual aún más abierto, visión, ¿cómo nos veríamos nosotros? O sea, es algo feo en la realidad,
pero también es algo feo en lo espiritual y muy terrible, porque podemos ser sacerdotes, estar aquí todos los domingos, pero podemos tener lepra. ¿Nos hemos preguntado eso? ¿Tenemos lepra, Señor? ¿O nada más los que son pecadores? No. Nosotros, hay algunas personas que sí tienen la visión abierta, ¿verdad? Un poco más abierta, pero nosotros, así como en la lepra dice que pierden la ceguera, nosotros también podemos estar así como sacerdotes, cegados, con ceguera. Ajá. Dice, pueden vivir muchos años con esta enfermedad, pero al final se muere de ella. Y es lo mismo, ahorita vamos a ver, dice, el leproso vivía una vida frustrada, la lepra comía los nervios y se hacía insensible. Ahora, volteemos del lado espiritual. Podemos vivir muchos años con lepra, pero estar muertos espiritualmente. ¿Cómo está tu sacerdocio? ¿Tu sacerdocio está contaminado con lepra? Eso es lo que a mí me sorprendió el Señor, así como que, ajá, si ya viste cómo las personas sufrían, cómo las personas están, pero ya viste o ya vieron su sacerdocio, ¿cómo está? Vamos a ver el video para que se den una idea. Es conocida como la enfermedad de los pobres, como comúnmente le dicen los doctores en todo el mundo, y que hasta el día de hoy sigue siendo un estigma. No sé por qué no se está viendo. Para que la puedan ver. Es conocida como la enfermedad de los pobres, como comúnmente le dicen los doctores en todo el mundo. Y que hasta el día de hoy sigue siendo un estigma para la sociedad, pues el mito de que las personas enfermas de este terrible mal pierden partes de su mismo cuerpo simplemente es una especulación que se ha creado desde tiempos muy remotos, ya que por la degeneración de los huesos, la misma carne que recubre al tejido óseo va desapareciendo poco a poco, y debido a esto, parecería que se les caen los dedos, las manos, la nariz o los pies. Pero esto no es así. ¿Pero qué es la lepra? La lepra es una enfermedad bacteriana crónica de la piel y de los nervios, así como de las manos y los pies, y en ciertos casos del mismo revestimiento de la nariz. Se dice que esta enfermedad hoy en día ha sido erradicada o controlada,
Pero lo que no todos sabemos, que existen aún ciudades o pueblos enteros, principalmente con esta enfermedad, que son conocidas como las ciudades de los leprosos. Se dice que durante el medievo, las colonias de leprosos eran comunes a través de toda Europa y Asia. Sin embargo, gracias a los avances médicos sobre el tratamiento de la bacteria Mycobacterium leprae, la sociedad moderna comenzó a abandonar esta práctica. Hoy, solo quedan algunos rincones en el mundo entero donde algunos enfermos continúan recluidos por culpa de la ignorancia, el misticismo, pero lo más curioso que aún existen ciudades o colonias donde prevalece aún esta enfermedad. En un rincón más lejano de la provincia de China, existe el último remanente de una antigua colonia de leprosos, misma en la que habitaron aproximadamente más de 800 pacientes, quienes, abandonados por sus propias familias, muchos años atrás en la zona existieron hasta 200 villas que solo y únicamente eran habitadas por leprosos y que aún después de haberse curado, continuaron siendo víctimas del miedo y del olvido. Actualmente se sabe que la lepra no se contagia fácilmente y que aproximadamente 95% de la población mundial es inmune a esta condición, pero pese a ello, algunas colonias continúan en pie. Lo cierto que aún existen ciudades o colonias de leprosos, donde la ignorancia del ser humano sigue estando presente, y estos son vistos como zombies o muertos vivientes. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjame tus comentarios. Sí, entonces es algo fuerte que tú ves y que puedes decir, espiritualmente, el Señor, nosotros podemos tener lepra como sacerdotes, pero el Señor no nos aparta, ¿verdad? Sino que el Señor, por su gran misericordia, nos tiene aquí y nos tiene sirviendo. Es muy grande su amor, que a pesar de todo eso dice, yo voy a limpiar, yo los voy a limpiar, y el Señor ha hablado en nuestras vidas, yo los voy a limpiar, yo los voy a llevar. Pero de nosotros es la responsabilidad de ser sacerdotes, de ejercer nuestra profesión, pero limpios. El Señor nos quiere limpios. Un versículo que me sorprendió fue este. No aparece. No sé, está trabando un buen. Ténganme paciencia. Deuteronomio 24, del 8 al 9. Dice, cuídate de una infección de lepra, para que observes diligentemente y hagas conforme a todo lo que los sacerdotes, levitas, les enseñen, como les he ordenado, así cuidarán de hacer. Aquí está hablando en el Antiguo Testamento cuando estaban diciendo de las leyes, ¿no? Eso fue antes, pero ahorita en una lepra espiritual, ¿qué nos dice el Señor? Cuídate de una infección de lepra, para que observes diligentemente y hagas conforme a todo lo que los sacerdotes levitas les enseñan. Dice, cuídate, cuidémonos, porque nosotros, si viéndolo en otro panorama espiritual, nos podemos contaminar fácilmente.
Cada uno de nosotros como sacerdotes sabemos cuáles son nuestras debilidades, ¿verdad? Como sacerdotes. ¿En qué no hemos puesto atención? ¿En qué no hemos sido diligentes en cuidar? Podemos tener ceguera espiritual. Entonces cuidémonos, lo que veíamos, lepra. En los ojos, lo que explicaba en el video, ¿verdad? Podemos no tener nuestra visión más allá. Podemos dar consejos, pero consejos contaminados, ¿verdad? Porque no estamos ejerciendo nuestra profesión. Hay un versículo que ahorita vamos a ver. Otra dice, terminando con la discriminación de las personas con lepra, lo que les decía, que las personas con lepra son discriminadas. Dice, tú eres un sacerdote y tienes autoridad para orar por tu casa, para que sea limpia. El diseñador nos diseñó con mentalidad de sacerdotes para ejercer un sacerdocio, ¿con qué? Con autoridad. Entonces debemos de hacerlo. Otra cosa de que es un mensaje, es un sacerdote, que es un mensajero. Dice, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es mensajero del Señor de los ejércitos. Malaquías 2:7. Entonces, tú como sacerdote, ¿qué llevamos? Primero, autoridad, ¿verdad? Y con esa autoridad limpiarnos nosotros. Y después, ¿qué otra función ejerce un sacerdote? Que es un mensajero. Dice que el mensajero tiene buenos mensajes. Él es bueno dando mensajes. Tú, yo, somos y tenemos que ser y tenemos que dar buenos mensajes. Cuando estamos aquí, cuando estamos en una administración, cuando estamos en una consejería. El consejero es la boca de Dios para dirigir al pueblo. Pues los labios del sacerdote deben de guardar la sabiduría. Nosotros sabemos aquí de nuestra casa, ¿verdad? ¿Quién es sabio y quién no es sabio, ¿verdad? ¿Quién se alborota con algún problemita y quién es calmado, ¿verdad? Aquí está mi mamá y no me dejará mentir, ¿verdad? Que a veces digo, híjole, Señor, tú me estás hablando que soy mensajero, pero debo de ser sabio, de manejar, de controlar nuestra boca, ¿verdad? También, ¿qué otra función hace el sacerdote? Hace declaraciones. El sacerdote hace declaraciones. No necesitamos ayunar ni orar para ser sacerdotes. Por cuanto ya soy sacerdote, dentro de mis labores, a mi función es orar, ayunar y mover lo espiritual. Entonces, Dios, ahorita que Dios me hablaba, el Señor está midiendo nuestro sacerdocio. Yo admiro mucho a los grandes líderes que están en el internet, ¿verdad? Los que ya dice que ya son pocos los que están como que salvándose de muchas cosas que el mundo quiere meter, pero ellos pelean por dar sana doctrina, por dar muchas cosas, ¿no? Y no nos vamos tan lejos con nuestra amada pastora, que ha ejercido su sacerdocio, ¿verdad? Que a pesar de las pruebas, de las dificultades, ahí va. Y nos lleva a nosotros, la pastora me decía, hay que movernos acá. Le digo, pastora, yo voy detrás de usted. ¿Por qué? Porque la verdad, su sacerdocio no ha sido fácil. Ha sido un poco difícil. Pero en ella hay un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces, ahora que hemos salido a misiones, la oración, o sea, dice que aquí, por ejemplo, ¿no? Que la oración, el ayunar, o sea, esas cosas ya es de ley en nuestras vidas.
que nosotros no estemos fungiendo en esas cosas, ya es nuestra responsabilidad. Pero el Señor está pesando nuestro sacerdocio. ¿Lo puede leer, hermana Fati? Si al hablar Dios y algo va a respaldar a Dios, es lo que el mensajero dé. Él diga y cómo uno puede ser mensajero si no tiene contacto con el que emite el mensaje. ¿Cómo uno va a ser mensajero de Dios si uno no lo consulta? Así es. O sea, podemos llevar el título de sacerdotes, pero si no tenemos este principio, que es algo muy importante, no podemos emitir un mensaje que venga de Dios. Por ejemplo, a veces la pastora nos comenta algunas situaciones y yo veo cómo el Señor actúa, cómo el Espíritu Santo actúa. Entonces, es un ejemplo a seguir, la verdad, en parte del sacerdocio, porque nos ha enseñado. Pero como les decía, nosotros somos responsables de emitir un mensaje, de hacer declaraciones. Un ejemplo es de Elí y Ana. Decía que Elí decía que Elí decía que Ana había llegado donde estaba Elí. Y Elí le dijo a Ana, tú vienes bajo los efectos del alcohol, ¿qué te pasa? O sea, ahí en ese momento Elí no captó lo que estaba pasando con Ana. Entonces dice que, ¿qué es lo que pedía Ana? Un milagro, ¿verdad? Porque ella era estéril. Entonces dice que Ana estaba en su sufrimiento y todo. Entonces dice que ahí el sacerdote Elí se levantó, hizo una declaración. ¿Y qué le dijo? Que seas fértil, ¿no? Se dice que la declaración entró por su oído y bajó a su vientre y lo avivó. O sea, esa declaración como sacerdote la avivó y ella pudo tener descendencia. Entonces nosotros como sacerdotes tenemos eso, el hacer declaraciones. Yo no sé en esta semana cuántas declaraciones ya hicimos. Yo creo que nos quedamos cortos a lo que Dios nos está exigiendo. Porque a veces nos abrazamos en nuestro dolor, nos abrazamos en nuestras aflicciones, nos abrazamos en que, híjoles, no tengo dinero, híjoles, me está pasando esto. Pero a pesar de estar en aflicción, a pesar de estar en situaciones adversas, debemos de hacer declaraciones para otros, para los que lo necesitan. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un sacerdocio. Y creo que durante estos años nos hemos formado, nos hemos ido formando, pero nos hace falta otro empujón para poder llegar a la altura, para seguir llegando a la altura. Dice, usted es el mensajero, pero de Dios, y como no lo consulta, entonces no está ejerciendo el sacerdocio en esa función. Y yo decía, híjole, Señor, ya mejor, ya con esto tengo la verdad. Ya mejor, más despacio, Señor, dime las cosas, porque realmente es muy fuerte esto, lo del sacerdocio. El limpiarnos, el estar bien, el preocuparnos por nuestra vida espiritual. Entonces, cada uno de nosotros seamos conscientes de cómo estamos sirviendo. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros vamos y
y salimos, ¿verdad? Es algo que el Señor a mí ha hablado fuerte a mi corazón, el que dice, permanece, permanece. ¿Realmente estás cumpliendo? ¿Realmente estás bien? ¿Realmente te estás guardando en santidad? Algo que en la semana que me decía la pastora cuando le comenté, que decía, no voy a predicar. Hay que predique fulanita de tal, y me dice que Dios en la noche le habló y le dijo, dile a mi sierva que si no hace lo que le estoy mandando, yo me voy a arreglar con ella. Y yo dije, ay Señor, me retracto de las palabras que dije, qué pena con tu sierva, y en la noche estaba como que, ay Señor, yo ahí, ¿no? Diciendo cosas, y pues Dios nos habla, que es nuestra función sacerdotal, que debemos de cumplir. Como levitas, tenemos doble, ¿verdad? Sacerdotal y levitas. Entonces, levantarse, porque en estos últimos tiempos está muy difícil la situación. Ahora los padres como sacerdotes de su casa van a tener más responsabilidad, mucho más. Porque en las escuelas, como lo hemos aprendido, ya van a empezar a meter muchas cosas que la Biblia está en contra. Entonces, yo digo, ay Señor, qué bueno que en esta generación todavía no tengo hijos, pero ¿qué generación me va a tocar, no? Y ahorita ustedes, padres, los que están aquí o los que nos están escuchando que son padres, pues tienen de dos: sacerdocio en la iglesia y sacerdocio en sus hogares, ¿verdad? Entonces debemos de levantarnos, de dar lo mejor de nosotros y de levantarnos como sacerdotes, y que el Señor pues nos lleve a ese propósito que Él quiere. Quiero que podemos escuchar un canto. Vamos a escuchar un canto, y que el Señor sea ministrándonos, porque es lo que necesitamos ahorita en estos tiempos, el que el Espíritu Santo nos diga, híjoles, pues te tienes que poner las pilas, porque mi venida, aparte de que ya está pronta, pues el Señor nos demandará muchas cosas, y aparte de que pues somos, ¿no?, sus sacerdotes. Vamos a... Todo ya desapareció aquí. Vamos a escuchar este canto. Pongámonos de pie y dejemos que el Espíritu Santo nos hable y nos ministre, porque lo necesitamos. Reflexiona ahí cierra tus ojos y reflexiona si has sabido ser sacerdote como el Señor quiere. Un adorador, sacerdote.